Entonces, cuando hablemos de las alternativas, los factores subjetivos no tienen una relación con las molestias urinarias porque es un hecho objetivo que el paciente orina frecuentemente o tiene síntomas irritativos y obstructivos urinarios. En la alternativa B, el crecimiento de la próstata no es el que determina las molestias urinarias. La próstata puede crecer hacia afuera de la luz de la uretra y no producir ningún síntoma. Por eso que hay personas de 90 años que tienen una próstata mediana o grande y no tienen ninguna molestia por la cual no amerita operarse de la próstata. La infección agregada es consecuencia de la obstrucción. La infección urinaria, más que todo, es una consecuencia de la retención urinaria que produce la glándula prostática y no es la que origina las causas o las molestias urinarias que tiene el paciente. Igual que la inflamación vesical, que es la cistitis, entonces, que es una consecuencia de la obstrucción de la salida de orina. Entonces, ¿qué es la fisiopatología? Es lo que ocasiona la hiperplasia prostática benigna, más que todo síntomas irritativos y síntomas obstructivos producidos por el grado de obstrucción que produce la glándula prostática a nivel de la uretra. Entonces, en la pregunta 9, la alternativa es la correcta. En la pregunta 10 nos refiere que los signos de aseveraciones sobre el cáncer de próstata son ciertas excepto. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente, verdadero. El adenocarcinoma de la próstata es el 95% de la histopatología del cáncer de próstata. Entonces la respuesta es verdadera. En la pregunta, la alternativa B, la ecografía prostática supone que es una técnica de elección en el cribado de varones mayores de 65 años. Si nosotros hacemos un screening con ecografía prostática, especialmente con ecografía rectal, solamente vamos a hacer el diagnóstico de un 50% de los casos de cáncer de próstata. Entonces vamos a tener un gran margen de error del 50%. La ecografía prostática ve en las zonas hipoepogénicas, que son más negras, y esas zonas hipoepogénicas también pueden ser producidas por la hiperplasia prostática benigna, como también puede ser producido por una prostatitis. Entonces la ecografía no es un estudio muy fidedigno para hacer el screening de cáncer de próstata. Aquí el screening de cáncer de próstata son dos pruebas. Una es el tacto rectal y dos el PSA, el antígeno prostático específico. Entonces la respuesta B no es la correcta. Y esa sería la respuesta en este caso. La alternativa C dice, más del 50% de los nódulos detectados por tacto rectal presentan biopsia prostática de cáncer, la cual es cierto. Cuando nosotros hacemos un tacto rectal, podemos hacer el diagnóstico del 70% de los diagnósticos de cáncer de próstata. O sea que tiene mayor sensibilidad que una ecografía. Igual que el PSA, que tiene una sensibilidad de un 70%, y juntos el PSA con el tacto rectal da una sensibilidad de un 95%. En la alternativa D, más del 50% de los pacientes presentan un estadio precoz de COD en el diagnóstico inicial, la cual es cierto. La mayoría de los pacientes ocurre que no se chequean anualmente, porque el chequeo debe ser una vez por año a partir de los 50 años, y aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares con cáncer de próstata se debe chequear a partir de los 40 años. Como la mayoría de los pacientes usualmente no se chequean anualmente, cuando ya llegan al hospital o llegan a un consultorio, realmente ya es una patología muy tarde y entonces el paciente tiene una enfermedad avanzada. El estadio C o D es una enfermedad avanzada. La alternativa E, los varones entre 40 y 60 años presentan una mayor incidencia de enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico que los de mayor edad, la cual es correcto. Mientras más precoz es el diagnóstico de cáncer de próstata a un paciente, que quiere decir, mientras menos edad tenga el paciente, más agresivo es la enfermedad. Y cuando es más agresivo, mayor posibilidad de metástasis. Entonces, en la pregunta 10, la alternativa correcta es la respuesta B. La ecografía prostática supone una técnica de elección en el grado de varones mayores de 55 años, la cual es una alternativa incorrecta. Cuando hablamos de la pregunta 11,
Nos refiere a un paciente de 28 años de edad que nota que desde hace una semana, sin causa aparente, presenta una masa en testículo. Al examen físico usted nota que es una masa dependiente del testículo y al hacer una ecografía se confirma que la masa testicular, hay una masa testicular. Señale cuál sería su actitud en ese momento. Cuando tenemos una masa testicular tenemos que asumir que esta es una emergencia urológica. Un cáncer testicular normalmente tiene una progresión rápida de la enfermedad. Aproximadamente el cáncer de testículo, el tumor testicular, puede avanzar o duplicarse cada 30 días. Por eso se considera que el cáncer testicular es una emergencia. Se tiene que hacer diagnosticar lo más rápido posible y más que todo darle tratamiento en estos casos. Entonces vamos a hablar de cada una de las alternativas. Dice la alternativa A, señalar que es un cuadro benigno y que se lo vigile con exploraciones periódicas. Si nosotros hacemos eso, el cuadro se va a duplicar y la enfermedad va a avanzar muy rápidamente. Entonces, en un caso, cuando exista una ecografía con una masa del testículo sólida, no podemos dejar al paciente a observación, porque también lo que va a ocurrir es la diseminación de la enfermedad y va a aumentar el tamaño del tumor. Entonces, acuérdense muy bien que un cáncer testicular es una emergencia. La alternativa B dice realizar una punción con aguja fina, una punción de aspiración con aguja fina para el diagnóstico de dicha masa. Sería bien fácil del testículo nosotros agarrar una aguja, punzar el testículo por vía escrotal y nosotros encontrar un tejido de muestra para hacer el diagnóstico de cáncer testicular. Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a hacer es diseminar la enfermedad. Cuando hablamos de los estadios iniciales del cáncer del testículo, vamos a encontrar que el cáncer estadio T1 y T2 se encuentran localizados dentro del testículo, el T3 se encuentra localizado en el cordón espermático y el T4 cuando está en el escroto. Entonces, si nosotros tenemos un tumor y hacemos una punción y ese tumor estaba en el estadio T1, T2 y le punzamos, lo pasamos a un estadio 4. Entonces, está totalmente contraindicado hacer el diagnóstico del cáncer testicular por biopsia por vía transescrotal, porque vamos a diseminar la enfermedad y podemos pasar a un estadio T1 a un estadio T4. Entonces la respuesta alternativa B es totalmente incorrecta. La alternativa C, la biopsia transescrotal de la masa, también es incorrecta, porque si nosotros hemos dicho que hacemos la biopsia por vía transescrotal, entonces lo que vamos a hacer es diseminar la enfermedad del testículo hacia el escroto y pasar de un estadio inicial a un estadio 4, T4. La alternativa que es correcta es la respuesta D. La orquiectomía se hace siempre por vía inguinal. ¿Y por qué por vía inguinal? Porque hemos mencionado que si nosotros lo hacemos por vía escrotal, podemos diseminar la enfermedad al escroto y eso hace que la enfermedad avance. El tratamiento nunca se hace una orquiectomía por vía escrotal, siempre se hace por vía inguinal. Entonces la alternativa de la pregunta 11 es la orquiectomía por vía inguinal, es la medida más adecuada cuando tenemos una masa en el testículo. En la pregunta 12, ¿cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Una torsión testicular ya hemos dicho que es una urgencia, una emergencia urológica. Si nosotros no solucionamos el problema del paciente, lo que va a ocurrir es que el paciente va a perder el testículo. Hemos dicho que si un testículo se tuerce, también se puede torcer el otro testículo. Entonces, no solamente es torcer y fijar el testículo que se ha torcido, sino también fijar el lado contralateral. Entonces vamos a hablar de las alternativas que existen. La alternativa A es fijación quirúrgica unilateral. Si solamente fijamos un solo testículo, existe la posibilidad de que nosotros tengamos una torsión del lado contralateral en un futuro. Entonces siempre debe ser bilateral. Entonces la alternativa A es falsa. B, si nosotros lo dejamos a observación y en reposo, el testículo se va a necrosar, se va a poner negro. Entonces esa es una actitud que nunca se debe realizar. La alternativa C es la correcta, la fijación quirúrgica bilateral, porque normalmente la fijación quirúrgica bilateral nos va a permitir fijar el testículo que se ha torcido y también fijar el lado contralateral para que no se tuerza en un futuro.
La distorsión manual es una alternativa que podemos usar, pero cuando no hay sala de operaciones, cuando no tenemos otra alternativa más que distorcerlo el testículo que se ha torcido. Es una actitud que se puede utilizar cuando tenemos una emergencia, pero no es el tratamiento. El tratamiento es distorcer el testículo quirúrgicamente. La epidemectomía no tiene ninguna relación con la torsión testicular. Entonces la respuesta en la pregunta 2 es la C, la fijación quirúrgica bilateral. En la pregunta 13 nos dice, el adenoma de próstata inicia su formación en la zona y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata se forma en la zona. Entonces para eso tenemos que saber que existe una clasificación que se llama la clasificación McNeil. Esa clasificación McNeil divide la próstata en una zona periférica, en una zona central, en una zona transicional, en una zona periuretral y en una zona que es el estroma. Entonces vamos a hablar de que estas 5 zonas, hay unas zonas que tienen predisposición a hacer cáncer y hay otras zonas que tienen predisposición a hacer hiperplasia prostática benigna. Cuando hablamos de la clasificación McNeil, vamos a hablar que la zona periférica constituye el 70% de toda la glándula de la próstata y también constituye esta zona periférica la zona de mayor incidencia de cáncer de próstata. El 70% del cáncer de próstata se produce en esta zona, la zona periférica. Cuando hablamos de la hiperplasia prostática benigna, la estructura que, de acuerdo a McNeil, forma la hiperplasia frecuentemente es la zona transición. La zona de transición origina básicamente la hiperplasia prostática benigna. Entonces, cuando vemos las alternativas, la alternativa D es la única alternativa la cual nos responde a la pregunta. La zona de hiperplasia prostática corresponde a la zona de transición y la zona de carcinoma de próstata se origina en la zona periférica. La respuesta D. En la pregunta 14, los medios de fijación del riñón son fundamentalmente. El riñón básicamente está fijado por estructuras vasculares y eso quiere decir que es el pedículo renal. El pedículo renal es una estructura que a la cual va a fijar el riñón entre el espacio de T10 a L2. Pero aparte del riñón, el pedículo renal, vamos a encontrar unas fascias. Esas fascias realmente son la fase de Zuckerland y la fase prerenal, y esas fascias realmente van a estar rodeados de una grasa perirenal, la cual va a permitir la fijación del riñón a la zona de T10 a L2. Entonces, la fijación del riñón básicamente está dado por el pedículo renal y el elemento vértebro dorsal, que está formado por la fascia de Zuckerland, ¿no?, y la fascia perirenal. En la pregunta 15, el varicocele derecho puede ser producido por. Cuando hablamos del varicocele derecho, siempre tenemos que hablar de que el varicocele ocurre siempre en el lado izquierdo, en el 95% de los casos. Hay un porcentaje pequeño de 1 a 3% que puede ocurrir varicocele en el lado derecho. Pero normalmente cuando encontramos un varicocele en el lado derecho, tenemos que pensar que existe una normalidad que está comprimiendo los vasos espermáticos. El lado izquierdo, más que todo, se origina porque el varicocele, la vena espermática del lado izquierdo se desemboca en la vena renal. Con tal, en el lado derecho desemboca en la vena cava. Aparte de eso, existe en el lado izquierdo una compresión entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y ese se llama el síndrome de Nutcracker, y eso ocurre siempre en el lado izquierdo. También encontramos que la vena espermática en el lado izquierdo desemboca en forma perpendicular, mientras que en el lado derecho desemboca en forma oblicua. Y entonces, cuando encontramos un varicocele en el lado derecho, siempre tenemos que pensar que hay algo que está comprimiendo las venas espermáticas del lado derecho, porque todas esas anormalidades que hemos estado hablando solamente ocurren en el lado izquierdo. Entonces, la ausencia de válvulas convenientes, la compresión entre la arteria mesentérica superior y la aorta, el síndrome de Nutcracker,
la alternativa C forma perpendicular de desembocadura en los vasos espermáticos y el lugar de desembocadura en los vasos espermáticos en la vena renal, todo eso corresponde al lado izquierdo. Entonces, cuando hablamos de cuál es la causa que puede producir un varicocele del lado derecho, es un tumor retroperitoneal que esté comprimiendo la vena espermática del lado derecho, y siempre que existe un varicocele del lado derecho hay que pensar en esa alternativa, de un tumor retroperitoneal. La pregunta 16, varón de 19 años que refiere a aumento de volumen del hemiscroto derecho en forma rápida y progresiva. Al inicio indoloro, luego con sensación de pesadez y dolores bajo vientre, antecedentes de haber sido operado de criptorquidia a los 8 años. El hecho de tener una criptorquidia ya es un antecedente importante. La criptorquidia es el factor más importante para desarrollar cáncer testicular. Entonces, el hecho de que el paciente se haya operado de la criptorquidia no quiere decir que le quite la posibilidad de desarrollar cáncer testicular. Entonces, tenemos una masa que no duele, que es lo más frecuente. El 90% de los casos de cáncer testicular no produce dolor. Tenemos una antecedente criptorquidia, ¿no? Y encontramos que existe una masa que está creciendo rápidamente. La única alternativa que nos puede dar esas características es un cáncer testicular. Entonces, la respuesta sería la respuesta E, de tumor testicular o cáncer testicular. Cuando vemos las otras alternativas, la hernia inguinal escrotal no tiene ninguna relación con una masa dura que depende del testículo. El hidrocele es una colección líquida que no es dura, es ligeramente depresible, ¿no? Igual que el quiste de epidimo. Y tuberculosis genital hemos hablado que es una masa dura que se encuentra a nivel de la cola del epidimo, ¿no? Y esa cola del epidimo generalmente tiene una evolución lenta, no es una evolución rápida. Lo único que puede evolucionar rápidamente, sin producir dolor y produciendo sensación de pesadez por el tamaño del tumor y el antecedente criptorquidia, es el cáncer testicular. Entonces, la alternativa sería la alternativa E, en la pregunta 16. Cuando hablamos de la pregunta 17, se postula que como factor etiopatogénico de hiperplasia prostática benigna, de hipertrofia prostática benigna, es obviamente la relación que existe entre la próstata y la testosterona. Cuando hablamos de la testosterona lo que hace es promover el crecimiento de la glándula prostática. La alternativa A sobre las relaciones sexuales no tiene ninguna relación con el crecimiento de la próstata. El estrógeno y progesterona, que ocurre frecuentemente, que existen en las mujeres, no tienen ninguna relación con la hiperplasia prostática benigna, igual que el cuello vesical estrecho y la retención urinaria. Entonces, cuando hablamos del factor importante, ¿cuál es lo que ocasiona que la glándula prostática crezca? El factor hormonal. Y la próstata crece con la testosterona. Cuando nosotros le quitamos testosterona a la glándula prostática, la próstata se empieza a reducir hasta un 30% de tamaño. Entonces es importante la glándula prostática, el factor hormonal. Entonces la respuesta en la pregunta 17 es la respuesta E, hormona testosterona.